Saludos comandantes, les habla Bael Saer, bienvenidos a un nuevo episodio de Elite 101. El día de hoy nos vamos a dedicar a realizar transporte de carga. Así es, si a ustedes les llama la atención esto de ser un trailero espacial, este es el episodio para ustedes. Actualmente nos encontramos en la estación Chamberlain's Rest, que es la estación donde comenzamos una partida desde cero. Y aunque yo ya llevo algunos créditos acumulados por las actividades que realicé en tutoriales anteriores, vamos a hacer de cuenta que estamos partiendo desde cero, ¿vale? Con nuestros 250,000 créditos iniciales, vamos a realizar las modificaciones necesarias a nuestra nave para poder comenzar a realizar transporte de carga. Pero para ello vamos a tener que movernos a otra estación, ya que en esta de aquí no vamos a encontrar las partes que necesitamos. Así que el día de hoy vamos a realizar nuestro primer salto hiperespacial. Y para ello, antes de salir de la base, quiero dirigirlos al menú de la derecha, que es nuestro panel interno, y vamos a hacer un pequeñito ajuste aquí en las funciones de nuestra nave. Justo aquí en las asistencias de vuelo para asegurarnos de que estén activadas tanto el asistente de vuelo, la computadora de aterrizaje y de este lado que el asistente de supercrucero tenga el acelerador en manual, ¿vale? Este por defecto viene en auto throttle, es importante tenerlo en manual throttle para poder controlar nosotros cuándo entra y cuándo no la computadora del asistente de supercrucero. Y ahora pasamos aquí a los grupos de acción y vamos a buscar nuestro Discovery Scanner, que por defecto no está vinculado a ningún botón del mouse y nosotros lo vamos a estar ocupando cada que saltemos a un nuevo sistema. Así que lo vamos a configurar en el botón número 2 y listo. Ahora sí podemos despegar. Landing gear retracted. Ship restraints withdrawn. You may depart when ready. Bien, una vez que ya nos hemos alejado un poco de la estación, vamos a acelerar para agarrar un poco de altura. Frameshift drive charging. Voy a entrar en supercrucero para irnos alejando de este planeta. Four, three, two, one. Engage. Y mientras agarramos velocidad, vamos a ir a nuestro mapa de la galaxia. La estación que vamos a visitar para realizar nuestras modificaciones es justamente esta que tenemos aquí, que se llama Arapahoa. ¿Vale? La tenemos muy cerca. Implica únicamente un solo salto. Así que ahí dejamos presionado para trazar nuestra ruta y podemos regresar a nuestra nave. ¿Por qué era importante alejarnos del planeta? Porque si quisiéramos saltar en este momento, les voy a mostrar en dónde está nuestro objetivo. Queda justamente al otro lado del planeta, entonces no podemos realizar el salto directamente. Tenemos que primero salir al espacio. Y una vez que nos alejemos lo suficiente del planeta, ya vamos a tener nuestro destino libre para poder saltar. Bien, ahí ya que nos estamos alejando, vamos a alinearnos con nuestro destino. Con cuidado de no volver a entrar a la zona orbital del planeta. Y ahí también vamos a poder evitar los anillos del mismo.
Así que una vez alineados presionamos J y ahí ya estamos cargando nuestro motor de distorsión para realizar nuestro primer salto. Fantástico, pues ya hemos realizado nuestro primer salto en el juego. Felicidades, comandantes. Ahora, ¿por qué era importante tener configurado el Discovery Scanner en nuestro mouse? Porque cada que llegamos a un nuevo sistema vamos a presionarlo. Ahí en la parte izquierda de la pantalla vemos cómo se está cargando. Me encanta ese sonido. Y ahí, como pueden ver arriba a la derecha, nos marca el número de cuerpos que hay dentro de este plano espacial, dentro de este sistema. Y eso nos da datos que posteriormente vamos a poder vender en una estación para que nos paguen por estos datos de exploración de los sistemas que vayamos recorriendo. Vamos a ir acumulando cada vez más datos y pues poco o mucho vamos a poder adquirir algo de créditos a cambio de ellos. Bien, ahora vamos a abrir nuestro mapa del sistema y vamos a ubicar esta estación que se llama Mitchell Orbital, que es a donde nos vamos a dirigir para realizar los cambios a nuestra nave. Ahora, antes de alinearme hacia la estación, quiero dirigir su atención al holograma de la estación que tenemos seleccionada, que está abajo a la izquierda de la pantalla. Ahí, como pueden ver, ya se alcanza a identificar de qué lado está la entrada, que es ese rectangulito que vemos en el centro. Una vez que nosotros nos alineemos con la estación, podemos ir observando hacia dónde se mueve, de manera tal que conforme nos vayamos aproximando, nosotros rodeemos la estación con el fin de llegar por el lado de donde se encuentra la entrada. Eso nos va a ahorrar algunos segundos de tiempo una vez que salgamos de supercrucero para poder ingresar a la estación. Aquí podemos ir activando nuestro asistente de supercrucero. Y en cuanto tengamos 7 segundos, bajamos la velocidad para no excedernos. Ahora ahí estoy yo calculando rodear más o menos hacia donde recuerdo que estaba la entrada de la estación. Si se fijan, no me alineé directamente hacia la estación, sino que estoy como rodeando un poco. Nos seguimos aproximando, pero al mismo tiempo vamos girando. Ahí ya alcanzo a ver que está un poco hacia abajo, así que voy a corregir nuevamente. Y aquí, conforme me alineo hacia arriba, nuevamente la entrada se va acomodando en nuestra dirección. Ahí ya dejo que el asistente de supercrucero termine de completar el recorrido y nos saque de supercrucero cuando estemos a la distancia correcta. Bien, ya nos encontramos en Mitchell Orbital. Vamos a aproximarnos lo suficiente para solicitar permiso de aterrizaje. Delay Alpha Lima Bravo. Please comply with flight regulations as you approach the station, Commander. Request approved. Set down on landing pad 3-1. Y bajamos la velocidad para que entre el piloto automático.
gear deployed. Contact. Clear to disembark. Welcome, Commander. Ya que hemos aterrizado, recordamos repostar combustible y tenemos que ir dentro del hangar, ya que vamos a realizar modificaciones a la nave. Ya una vez que estamos abajo, solo vamos a servicios de la estación. Y vamos a seleccionar equipamiento. Aquí podemos ver ya los módulos que vienen instalados en nuestra nave de fábrica, comenzando aquí por las armas. El siguiente son las monturas de utilidad, no tenemos ninguna todavía. Todos estos son los componentes internos de la nave, tampoco los vamos a modificar. Así que nos vamos directo a los opcionales internos, porque aquí es donde vamos a poder instalar las bodegas de carga y así tener una mayor capacidad para nuestras misiones. Vamos a comenzar por quitar estos dos módulos que son de clase 2 para que podamos instalar bodegas más grandes. Así que nos vamos a deshacer de nuestro escudo, le damos en reemplazar módulo y seleccionamos bodegas de carga. Vamos a instalar esta, que es la de clase 2 y tiene una capacidad de 4 toneladas. Aquí le vamos a dar en que reemplace el módulo anterior, ya no lo vamos a ocupar por ahora. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro hangar de vehículo planetario. Seleccionamos nuevamente una bodega de clase 2 y comprar y equipar. Y en este espacio que tenemos vacío vamos a poner una bodega de clase 1. Y así ya quedó nuestra nave para transporte de carga. Vamos a conservar las dos computadoras por ahora, ya que al no tener escudo vamos a tener que ser extra cautelosos al momento de aterrizar y despegar para no golpear con nada en nuestra nave. Así que vamos ahora sí a regresar aquí al panel de misiones para mostrarles las misiones de transporte de carga en qué consisten. Vamos nuevamente a la categoría de transporte y vamos a buscar alguna misión que sea de transporte de carga, como estas dos que tenemos aquí. Se identifican por este símbolo que tenemos en el lado izquierdo, pero básicamente hay dos tipos de misiones de transporte de carga que podemos distinguir. Una es esta, donde indican que la industria necesita. Esto quiere decir que nosotros tenemos que adquirir la mercancía y traerla de vuelta a este lugar. Si abrimos la misión, ahí podemos ver que nos indica el costo estimado de la mercancía que tenemos que conseguir. No les recomiendo mucho este tipo de misiones porque implica, uno, encontrar la estación que venda el material que estamos buscando. Y dos, hay que ir por la mercancía y traerla nuevamente de regreso. Además que si nos intercepta en el camino un pirata o por alguna razón perdemos la mercancía, pues tendríamos que comprarla nuevamente si es que queremos completar la misión. Y hay otro tipo, vamos a ver si... Aquí. Esta, por ejemplo, es de delivery. Aquí nos entregan en esta misma estación la mercancía y nosotros nos encargamos solamente de transportarla al destino. Si ustedes van a tomar alguna de estas misiones, hay dos cosas primordialmente en las que se tienen que fijar. Uno es cuántas unidades requiere la misión que transportemos. Si se fijan en la parte superior derecha de la pantalla, tenemos nuestra capacidad disponible de carga, que en este momento son 12 toneladas únicamente. Y también nuestra capacidad de salto, que en este momento son aproximadamente 10 años luz. Recordemos que esa capacidad de salto se va a ver disminuida una vez que tengamos ya mercancía dentro de nuestras bodegas. Así que cuando vean una misión, fíjense también en el destino y a cuántos años luz de distancia se encuentra. Me parece que no hay mucho más que explicar sobre estas misiones de transporte de carga. Así que no las vamos a realizar en este tutorial, ya que la mejor forma de hacer dinero como trailero espacial no es a través de ese tipo de misiones, sino a través del comercio.
Es decir, que nosotros vamos a buscar mercancía que podamos adquirir a un bajo costo y la vamos a vender en otro sitio donde nos paguen un precio más alto y así obtener una ganancia. Para ello nos vamos a ayudar de una herramienta de terceros. Elite Dangerous es un juego bastante complejo y aunque hay formas de identificar rutas comerciales de este tipo dentro del juego, en todo el tiempo que yo llevo jugando, yo no las he podido descifrar por completo. Pero, afortunadamente, hay miembros de la comunidad de jugadores sumamente inteligentes que han dedicado su tiempo y su esfuerzo en crear este tipo de herramientas externas que nos facilitan mucho el trabajo. La primera de ellas que vamos a conocer es Spanch. Spanch es este website en el que tenemos varias herramientas a nuestra disposición y ahorita la primera que vamos a aprender a usar es el Trade Planner, que es justamente este que tenemos aquí. Aquí, como recordarán, estamos en Mitchell Orbital. Solo tenemos que buscarla en la lista. En el capital inicial, recuerden que estamos simulando que estamos comenzando desde cero, así que voy a fijarlo en 200, que es aproximadamente lo que tendríamos ya restando lo de la compra de las bodegas de carga, etc. Aquí en esta parte yo les recomiendo comenzar con 20, ya que no hemos mejorado nuestro motor de distorsión y nuestra capacidad de salto no es muy grande. Entonces esto va a evitar que tengamos que recorrer distancias demasiado grandes en un inicio. Nuestra capacidad máxima de carga es 12. Vamos a dejar 5 saltos. Este es el número de destinos que queremos que haya en nuestra ruta. Y importante, esta parte de aquí la vamos a bajar. Esto es a cuántos segundos luz máximo va a estar la distancia de la estación con respecto a la estrella inicial del sistema. Entonces, más de 2000 ya se me hace un poco excesivo. Creo que esta es una buena cantidad. Ahora solo resta darle en calcular. Y esperamos. El link para esta página está en la descripción de este video para que puedan comenzar a usarlo y a familiarizarse con él. Esta parte puede tardar un poco en lo que analiza toda la información, pero aquí yo hice un pequeño truco para que tardara mucho menos. ¿Vieron? Así de rápido ya tenemos el resultado. Así que aquí, ¿qué es lo que nos muestra? Nosotros estamos comenzando en Mitchell Orbital. Aquí nosotros tenemos que comprar Water Purifiers. Vamos a comprar las 12 unidades. Y nuestra idea es obtener 15.800 créditos de utilidad una vez que los vendamos. ¿Dónde los vamos a vender? En Stephenson Colony, en Cosraean. Entonces aquí nos va a trazar una ruta y nos va a ir diciendo qué comprar y dónde venderlo, ¿vale? Hasta que al final obtengamos una ganancia de 700.000 créditos aproximadamente. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es adquirir nuestros Water Purifiers. Para eso tenemos que ir al mercado en esta estación, que es justamente este de aquí. Ahí entramos, estamos en la sección de comprar y tenemos que buscar esos purificadores de agua. Aquí están. Entonces nosotros vamos a comprar esas 12 unidades, vamos a gastar 2.200 créditos. Así que los vamos a estar vendiendo por una muy buena utilidad. Vamos a dar en Auto Launch. Y mientras nos saca la computadora de la estación, nosotros vamos a ir a nuestro mapa de la galaxia para trazar la ruta hacia Cosraean. Ya sea que copien el destino o lo tecleen directamente en el cuadro de búsqueda. Dejamos presionado y ahí ya tenemos trazada nuestra ruta. Van a ser 3 saltos los que vamos a realizar. Y aquí es importante observar que la línea de nuestra trayectoria sea amarilla uniforme. Porque si nos vamos, por ejemplo, aquí a Frey, que está más lejos,
Si se fijan, a partir de este punto la línea se convierte en una línea punteada. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos vamos a quedar ya sin el combustible necesario para realizar el siguiente brinco. Y vamos a tener que buscar un lugar donde repostar combustible, ya que ahorita no contamos con un colector de combustible y no podemos ir recargando en cada estrella por la que pasamos. Nos vamos a trazar nuevamente nuestra ruta. Cerramos el mapa. Y ahora sí, vamos a alejarnos de la estación para comenzar a saltar hacia nuestro destino. Four, three, two, one, engage. Bien, una vez que llegamos, lanzamos nuestro Discovery Scanner y nos preparamos para saltar nuevamente. Frameshift drive charging. Four, three, two, one, engage. Frameshift drive charging. Four, three, two, one, engage. Listo, una vez que ya hemos llegado a este sistema, podemos usar el mapa del sistema o buscar la estación destino en esta lista. Aquí ya la tenemos, vamos a usar el asistente de supercrucero para aproximarnos. Ahí nuevamente usé un pequeño truco para cortar la distancia. Ya que estamos a 7 segundos, reducimos la velocidad para que entre el asistente de supercrucero directamente. Así de rápido ya estamos aquí en Stephenson's Colony. Vamos a cortar la distancia para solicitar permiso de aterrizaje. Docking request granted. Landing gear deployed. Docking successful. Engines disengaged. Una vez aquí, que no se nos olvide repostar combustible y abrimos el mercado. Ahora vamos a seleccionar vender y vamos a buscar en dónde están las unidades que nosotros traemos, estas de aquí.
Y listo, vendemos por una utilidad de 5.900 créditos, que no está mal para comenzar. Ahora, de acuerdo con lo que indica nuestra página de Sponge, aquí tenemos que comprar Battle Weapons. Entonces vamos a la parte de comprar y justo es este que está hasta abajo. Seleccionamos las 12 unidades. Ahora vamos a gastar nosotros 75.900 créditos. Pero vamos a obtener una utilidad de 81.000. Así que Cargo hold. compramos. Maximum capacity. Y vamos a dar en Auto Launch. Y ahora trazamos nuestra ruta al siguiente destino. Landing Es gear este de aquí. Ship released. Engines engaged. Ok, debido a que nuestra nave no tiene gran capacidad de salto, no tenemos como una ruta corta por la que podamos llegar a Murusa. Aquí en las opciones de ruta, vamos a intentar cambiar por la ruta rápida. Esta ruta nos ayuda a conservar combustible, pero vamos dando saltos más pequeños. Y esta da saltos con la máxima capacidad de la nave, pero gasta mucho más combustible. Vamos a ver si hace alguna diferencia. No realmente. Ok. Son 6 saltos. 6 saltos. Al final no hay diferencia. Frameshift drive charging. Four, three, two, one. Engage. Ok, antes de continuar saltando, si se fijan en la parte inferior derecha, podemos ver cuánto combustible nos queda. Aproximadamente podemos dar un salto más y otro adicional después de ese. Para no arriesgarnos a quedarnos sin combustible, vamos a ver si en los siguientes sistemas podemos repostar. O sea, tiene que haber alguna estación disponible. Si seleccionamos nuestro segundo salto, nosotros estamos aquí. Este es nuestro siguiente salto. Y aquí podemos ver que no hay población en este sistema. Quiere decir que no hay estaciones, no hay presencia de la humanidad. No hay ninguna estación en la que podamos repostar. En el siguiente salto posterior a ese tampoco. Tampoco tenemos población alguna. Vamos a ver si en este último. En este último sí tenemos población. Aquí nos indica que hay 168.000 personas que habitan en este sistema. En caso de que no alcanzáramos a llegar a este tercer salto, es decir, que ya fuera línea punteada, no podríamos contar con el cargar combustible aquí. Tendríamos que hacerlo forzosamente antes. Y este, por ejemplo, es el último sistema antes de estos dos donde podríamos repostar. Eso quiere decir que tendríamos que cargar combustible en una estación aquí y para continuar saltando y ver si ya con eso llegamos a nuestro destino o tenemos que volver a repostar en el camino. En esta ocasión, aquí podemos ver que sí hay población, así que tengo la esperanza de poder encontrar una estación en la que podamos repostar combustible al final del recorrido. Ahí, como pueden ver, está la estrella en color rojo, estamos bastante cerca de ella y ahí ya se alcanza a ver que cambió a color naranja. Así, en ese momento ya podemos comenzar a cargar nuestro motor de distorsión.
Nos alineamos al siguiente Scan complete. sistema. Frameshift drive charging. Four, three, two, Aquí podemos ver que no hay estaciones disponibles. Solamente tenemos esta nave de colonización del sistema, pero en esta no se puede recargar combustible. Tiene que ser forzosamente una estación. Las podemos filtrar incluso de esta manera para poderlas identificar. frameshift drive charging. Four, three, two, Y ya estamos a un solo salto de nuestro destino, Murusa, pero efectivamente aquí ya no tenemos el combustible suficiente para ese último tramo que nos faltó de nuestra ruta. Así que vamos a buscar aquí alguna estación cercana. Aquí tenemos una. Así que vamos a seleccionarla y vamos a dirigirnos rápidamente a repostar. Voy a cortar brevemente para no hacerlos observar todo este trayecto. En lo que voy, cargo combustible y ya estamos listos para continuar el viaje. docking successful. Bien, ya hemos llegado a la estación donde vamos a poder repostar. Recargamos combustible y listos para continuar el viaje. Landing gear retracted. Ship released. Engines engaged. Ya una vez que libramos la estación, hay que alinearnos nuevamente al destino de nuestro siguiente salto, pero en este momento tenemos seleccionada la estación en la que acabamos de repostar. Recuerden que tenemos vinculada en la letra K de nuestro teclado el siguiente salto en la ruta. De esta manera podemos retomar nuestra trayectoria sin más demora. Aquí afortunadamente alcanzamos todavía a librar este planeta sin tener que rodearlo en supercrucero. Así que vamos a realizar el salto directamente. Four, three, two, Para ahora sí entregar nuestra mercancía aquí en la estación de destino. Nos alineamos al objetivo y bajamos la velocidad para que entre el asistente de supercrucero. En este caso la estación está muy cerca de la estrella inicial.
Aquí nada más tenemos que estar al pendiente porque como estamos pasando muy cerca del planeta, el asistente de supercrucero baja la velocidad. Y tenemos que cuidar, evitar entrar en la zona orbital del planeta. Así que podemos rodear un poco. Ahí acelero nuevamente para vencer la fuerza gravitacional del planeta. Y ya que los segundos empiecen a bajar otra vez, como ahí, nos preparamos para poner el asistente de supercrucero. Docking request granted. Landing gear deployed. Docking successful. Engines disengaged. Bien, finalmente ya hemos llegado a Wells Legacy. Repostamos combustible y entramos al mercado para vender las unidades de la mercancía que traemos con nosotros. Vamos aquí al menú de vender. Y aquí están las Battle Weapons que estamos vendiendo por una ganancia de 13.400 créditos. Y así poco a poco vamos a ir acumulando más ganancias. Vamos a poder comprar mercancía de mayor, que nos pueda brindar un mayor beneficio. Así que ya lo tienen, comandantes. Esta es la manera más fácil de comenzar en el comercio utilizando nuestra Sidewinder inicial y aprovechando la página de Spansh. Si desean comenzar con este tipo de actividad, la recomendación es que mejoren lo antes posible el motor de distorsión, en lo que acumulan suficientes créditos para poder adquirir una nave de mayor capacidad de carga. Por lo pronto, aquí terminamos este tutorial. Espero que sea de su agrado, pero sobre todo que les sea de utilidad. Recuerden siempre volar seguros y nos vemos allá afuera. Hasta la próxima.